¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de salud, pero esta vez vamos a hablar de salud ocular. Y vamos a hablar del glaucoma, algo que hemos escuchado muchas veces. Es una enfermedad silenciosa que si detectamos a tiempo quizá el pronóstico pudiera ser distinto. Muchas de las causas de ceguera pueden provenir desde justamente el glaucoma. Queremos saber de qué se trata, a qué síntomas estar atentos, cómo cuidar nuestros ojos. Muchas veces, aquellas personas que no tenemos alguna patología asociada, tal vez nunca vamos a un especialista. Queremos conversar de eso y mucho más, y para eso establecemos de inmediato contacto con Joao Franca. Él es médico cirujano especialista en oftalmología de la clínica Mira y, bueno, presidente de la Sociedad Chilena de Glaucoma. Gracias por el contacto con CNN Chile, Joao. ¿Cómo estás? Hola Macarena, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí y poder conversar contigo y con toda esa audiencia sobre la importancia del glaucoma, que es una enfermedad súper importante y súper prevalente y que desafortunadamente falta mucha información. Vamos entonces de inmediato a compartir información respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es el glaucoma? Glaucoma, Macarena, es conocido por muchas personas como el ladrón silencioso de la visión. Algunas personas confunden glaucoma incluso con una forma de cáncer, pero glaucoma no es cáncer. Glaucoma es una enfermedad en que si uno imagina el ojo tiene una conexión como si fuera un cable de electricidad que es el nervio óptico. Es la manera que el ojo se comunica con el cerebro. En el glaucoma aumenta la presión de dentro del ojo, no la presión arterial, la presión intraocular. Y ese aumento de la presión intraocular va causando la muerte de las fibras, como si fueran los hilitos de cobre que pasan por aquí. Las fibras del nervio óptico se van muriendo con el tiempo y eso es una pérdida irreversible. Va cayendo la conexión entre el ojo y el cerebro y aunque uno tenga el ojo funcionando bien y el cerebro funcionando bien, si cae la comunicación, uno puede perder la visión y esa es una pérdida irreversible. El gran problema es que en las etapas iniciales, donde empieza a haber esa pérdida, el paciente no se da cuenta, es una enfermedad en la gran mayoría de los casos que es asintomática. Y es por eso que es tan importante tratar de hacer un diagnóstico oportuno y buscar los pacientes que están en riesgo, porque una vez que está diagnosticada la enfermedad, hay tratamiento. Y aunque no exista una cura para glaucoma, hay varias maneras de poder controlar esa enfermedad y preservar la visión de los pacientes hasta el último día de sus vidas. Mira, clarísima la explicación, sobre todo cuando nos mostrabas no sé cómo decirlo, que nos muestra esta conexión que está por detrás del ojo y que esa pérdida puede ser irreversible y que además es una enfermedad silenciosa en su primera etapa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que somos candidatos para poder tener glaucoma y poder avanzar en lo que nos gusta, que es la medicina preventiva? Exacto. Mira, Macarena, yo creo que eso es clave. La primera cosa que uno tiene que entender es que nosotros todos estamos en riesgo para glaucoma. Afortunadamente, no es que todos vamos a tener glaucoma, eso no es así, pero glaucoma acomete más o menos 200.000 personas aquí en Chile. Nosotros estimamos que la prevalencia o el porcentaje de pacientes que tienen glaucoma por sobre los 40 años llegue a un 2%. Y que ese número, después de los 80 años, llega a casi 10%. Entonces, es una enfermedad que nosotros vamos a ver. Si empezamos a preguntar a los abuelos, a las abuelas, a las personas mayores, nosotros vamos a empezar a ver. Y no solamente a las personas mayores. Ya, si uno ya cumplió 40 años, uno tiene que estar atento a eso. Ahora, junto con el aumento del riesgo para glaucoma, empiezan a pasar otras cosas en el ojo, como por ejemplo, la dificultad de mirar de cerca, que es la presbicia. Eso genera una ventana de oportunidad para el diagnóstico, porque el oftalmologista, cuando ve el paciente para, por ejemplo, darle lentes o cambiar un aumento para cerca o un aumento para lejos, va a poder hacer una evaluación precisa del paciente, lograr ver cómo está el nervio óptico, lograr ver cómo está la presión intraocular y buscar la presencia o no de glaucoma. Pero es súper importante eso, porque la mayoría de los pacientes no va a saber que tiene glaucoma. Y va a ser en una consulta de rutina que nosotros recomendamos, después de los 40 años, una vez al año, que el médico oftalmólogo va a tener la posibilidad de diagnosticar a esos pacientes. Ahora, ojo, hay algunos grupos de pacientes que están en mayor riesgo de padecer esa enfermedad. Por ejemplo, si en algún minuto de la vida el paciente fue diagnosticado con un aumento de la presión del ojo, ese paciente está en mayor riesgo para glaucoma. Los pacientes que tienen historia familiar de glaucoma, o sea, un padre, una madre, un hermano, una hermana con glaucoma, están en mayor riesgo también de padecer glaucoma.
Pacientes que têm uma história de um golpe no ojo, um trauma ou alguma outra enfermidade ocular também são fatores que aumentam o risco de glaucoma. Assim que vale a pena tratar de identificar esses pacientes, pero sempre buscando esse grupo etário por sobre os 40 anos, que é onde aumenta a prevalência e o risco de padecer glaucoma. ¿Qué causa el glaucoma, Joao? Súper buena pregunta. Y la verdad, como muchas enfermedades, nosotros aún no sabemos exactamente el mecanismo que causa la mayor parte de los glaucomas. Glaucoma, la verdad, es una gran categoría diagnóstica en que hay enfermedades distintas que pueden cursar con el aumento de la presión intraocular y eso es lo que causa el daño del nervio óptico. Pero la mayoría de los pacientes que tienen glaucoma tienen un tipo de glaucoma que se llama glaucoma primario de ángulo abierto, en que no se sabe bien por qué, pero todos los mecanismos de drenaje del líquido que está por dentro del ojo empiezan a fallar con el tiempo y eso va causando un aumento de la presión intraocular. Ahora, hay algunas causas en que ese aumento de la presión intraocular tiene un origen y tiene un factor determinado. Por ejemplo, un paciente que tiene una diabetes com um aumento da proliferação vascular dentro do ojo, essa proliferação pode bloquear o drenaje do ojo e esse é um glaucoma causado por diabetes. Há pacientes que têm um trauma dentro do ojo e esse golpe pode cambiar as estruturas de drenaje, romper os canais de drenaje e isso pode causar um aumento da pressão intraocular. E há alguns pacientes que têm um tipo de glaucoma que se chama glaucoma de ângulo estreito, em que o drenaje do ojo mecanicamente se encuentra bloqueado por la anatomía del paciente y eso causa un aumento de la presión que en algunos casos puede ser un aumento rápido de la presión. Y en esa categoría de pacientes, el glaucoma puede ser sintomático. Esos son pacientes que van a tener el ojo rojo, dolor en el ojo, la visión borrosa y eso es un cuadro que aparece de manera relativamente repentina. Entonces, los pacientes que tienen esa sintomatología deberían acudir al oftalmólogo. Ahora, essa não é a regra, essa é a exceção. A maioria dos casos de glaucoma, que são os glaucomas primários de ângulo aberto, são glaucomas que são assintomáticos hasta as fases mais tardias da enfermidade e não é a ideia diagnosticar os pacientes na fase tardia, porque aí o glaucoma já tem o dano estabelecido e é um dano que é irreversível. Ya, entonces para aclarar y ordenar esta conversación, lo importante es hacerse un control preventivo, especialmente porque hay personas que tienen alguna enfermedad asociada a los ojos y que van recurrentemente, tienen más posibilidades de ser diagnosticados a tiempo. Aquellas personas que no, hacerlo. Aquellas personas que post 40 empiezan a desarrollar la presbicia y eso los obliga por una incomodidad, ¿cierto? En la lectura, a hacerse este chequeo van a tener también posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad con uno mismo es clave, sobre todo después de los 40. Pero ¿qué pasa si efectivamente una persona es diagnosticada con glaucoma y es diagnosticada a tiempo? ¿Cuáles son las posibilidades de mejoría, doctor? Muy buena pregunta, Macarena. Glaucoma tiene más o menos tres maneras o tres formas de enfrentar en su tratamiento. La principal, que es en general la manera que uno empieza el tratamiento, es a través de tratamientos tópicos o gotitas. Son gotas que los pacientes muchas veces tienen que ponerse solamente una vez en el día y esas gotas van a hacer que la presión del ojo baje. Uno también puede acudir al uso de láser para hacer el tratamiento de glaucoma. Y ese láser, dependiendo del tipo de glaucoma, puede servir como si fuera para favorecer el drenaje del líquido del ojo o para desbloquear los canales de drenaje y eso también logra una reducción importante de la presión intraocular. Y finalmente, los casos que son más avanzados y que son más refractarios, que tienen la presión extremadamente elevada, son los casos que son candidatos a cirugía. Y en cirugía, ese es un capítulo que va aparte. Lo que uno básicamente trata de hacer es un sistema de drenaje accesorio o paralelo en el ojo, en que va a lograr drenar más el líquido cuando la presión del ojo está elevada y el sistema de drenaje natural del paciente no logra hacer el control de esa presión. Pero esses casos que terminam em cirurgia, em geral, é a minoria dos casos. Claro, uno como especialista em glaucoma termina vendo muitos como esses pacientes, mas a maioria dos pacientes que têm glaucoma, o que têm que fazer é usar uma gotita em geral uma vez no dia. Claro, há uma responsabilidade do paciente de usar o tratamento, de não olvidar-se de poner o tratamento, já que é um tratamento crônico. O glaucoma, recordar, o glaucoma não tem cura, mas sim tem controle. Y con el control uno logra preservar la visión en la gran mayoría de los pacientes por toda la vida. Pero es importante mantener el tratamiento y la mayoría de los casos son tratados solamente con gotas en el ojo. Me queda muy poco tiempo y tengo ya dos preguntas para finalizar. ¿La principal consecuencia del glaucoma es la ceguera?
Eso es, Macarena, los pacientes que tienen glaucoma al final pierden la visión y es una pérdida de visión que es irreversible. Es distinto, por ejemplo, de la catarata, cuando el paciente pierde la visión, pero se puede operar y recuperar la visión. En el glaucoma, cuando el paciente perdió la visión, es súper penoso porque es una pérdida irreversible y ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, es urgente poder hacer el diagnóstico a tiempo. Ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le quieres enviar especialmente a las personas mayores de 40 respecto a la salud de una enfermedad que es silenciosa? Y ya engancho al tiro porque tengo demasiada curiosidad saber desde cuánto tiempo se desarrolla la enfermedad hasta llegar a la ceguera total. O sea, cuánto tiempo tenemos también para poder pesquisar esta enfermedad a tiempo. Oh, la respuesta para esa pregunta es depende, Macarena. Va a depender de cuál es el nivel de glaucoma y la agresividad de la enfermedad. Hay pacientes que tienen un glaucoma que es tan rápido en su manera de progresar que pueden llegar a perder la visión en algunos meses si la presión intraocular está muy alta. Otros pacientes tienen una enfermedad que es más lenta en su progresión, pero que finalmente también termina en causar la ceguera. Por eso, nosotros estamos hablando de distintas personas, distintos casos, y la evaluación tiene que ser caso a caso. La mayoría de los glaucomas no va a progresar para ceguera de manera muy rápida, pero sí la mayoría de los glaucomas que no es tratado, inexorablemente, basta pasar tiempo suficiente, van a causar una pérdida irreversible en la visión de los pacientes. Y yo creo que el mensaje final es ese, o sea, es entender que todos nosotros podemos tener glaucoma. No tener glaucoma ahora no significa que no vamos a tener glaucoma en el futuro. Y es importante entender que como es una enfermedad que es irreversible y es silenciosa en las fases iniciales, es importante acudir al oftalmólogo, hacer los controles de manera rutinaria, en especial después de los 40 años, que es donde aumenta la probabilidad de tener glaucoma, y preguntar, en especial si uno tiene un familiar con glaucoma, si uno en algún minuto tuvo la presión del ojo alta, tuvo un golpe, tiene miopía o tiene alguna otra cosa que puede causar un aumento de riesgo para glaucoma. Essas são perguntas que têm que ser contestadas por el oftalmólogo e a responsabilidade do paciente estar acudindo a seus controles. Uno necessita ser autocuidado e uno tem que também ser responsável por lo que es su salud, no solamente visual, pero su salud de manera general. De todas maneras, después de los 40 nos toca hacernos varios chequeos, pero bien vale avanzar en esto de la medicina de prevención. Muchísimas gracias, Joao Franco, médico cirujano especialista en oftalmología de la Clínica Mira, por explicarnos, enseñarnos algo que si lo hacemos a tiempo, el resultado puede ser muy esperanzador. Así que muchísimas gracias. Gracias, Macarena. Bueno, ya lo sabe ya, pues la medicina de prevención significa hacernos cargo de nuestra salud y por muy difícil que pueda ser muchas veces buscar esa hora, encontrar el espacio para poder llegar al especialista correcto, especialmente después de los 40. Nos encontramos en una próxima entrevista. Será hasta pronto.